Muy buenas tardes, coasociados de la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Mi nombre es Lila Isabel Franco, directora ejecutiva de Educare University. Me acompaña nuestro director de investigación e innovación, Omar Pinto, Hola, muy buenas tardes, saludos a todos. que le queremos dar las gracias a la Asociación Venezolana de Gestión Humana a través de su directora, Emilce Plata, porque nos permite estar acá con ustedes para compartir nuestro webinar Gente 4.0, la transformación digital y su impacto en la gestión del talento humano. También queremos agradecer a GDCOM con su líder, Sara Bermúdez, que nos está permitiendo que este evento esté funcionando adecuadamente. Me quiero permitir unos segundos para conversarles un poco de qué es Educare University. Somos un ecosistema de formación, consultoría y proyectos en transformación digital. ¿Por qué decimos ecosistema? Porque nos asociamos con un grupo muy interesante de personas y de organizaciones para poder crear la mejor propuesta de valor en precisamente formación, consultoría y proyectos en transformación digital. Eso nos permite ser una consultora educativa especializada en competencias digitales, es decir, todo lo que necesita cualquier profesional, cualquier individuo para poder aprovechar todo lo que nos permite el mundo de la transformación digital, las competencias gerenciales para que como gerente pueda yo permitir que esas competencias gerenciales, digitales, perdón, entren dentro de la organización y por tanto entonces apoyamos en el cambio organizacional y también permitimos que emprendedores puedan sacar el máximo provecho de transformación digital para prosperar dentro de este mundo. Los aliados de los que les hablaba son muchos. Aquí tenemos algunos, por supuesto, de la Asociación Venezolana de Gestión Humana y unos muy importantes como la UNITEC, que es la Universidad Tecnológica del Centro, lo que yo llamo nuestra universidad madrina, y la Blockchain International University, que es una universidad totalmente virtual situada en Estados Unidos, cuyas carreras precisamente tienen que ver con todo este mundo. Esto nos permite crear programas de formación tanto cortos como cursos, medianos como talleres y largos como diplomados en todas las áreas que les he mencionado. En economía digital, desde lo más sencillo con introducción a la criptoeconomía hasta lo más prolongado como un diplomado en ese mundo, en tecnología financiera como es trading, en las competencias digitales para profesionales como médicos, educadores, ingenieros, arquitectos y las competencias gerenciales para cualquier profesional y tenemos programas muy interesantes para el área de recursos humanos. Nuevamente, para prosperar en el mundo de la transformación digital. Nuestros programas, por supuesto, son tanto virtuales como presenciales. Estos avalados, tanto nacional como internacionalmente. Nacionalmente, como les comenté, tenemos a nuestra universidad madrina, que es la Universidad Tecnológica del Centro, que es la que nos certifica, y tenemos el aval de un aliado muy importante, que es el Parque Tecnológico de Sartenejas, de la Universidad Simón Bolívar, que nos avala curricularmente. Y a nivel internacional tenemos el certificado de la Blockchain International University. Y a nivel de procesos de consultoría, pues por supuesto, desarrollamos soluciones personalizadas para que las empresas inteligentes puedan expandirse apalancándose en la transformación digital. Vamos entonces ya a entrar en materia. Un poquito de historia. En 1980, Alvin Toffler presentó su libro La tercera ola. Él hablaba de la tercera y estamos hablando ahorita de la cuarta y estamos pronto hablando de la quinta. Y fíjense que él tuvo una frase muy lapidaria, era que la revolución informática nos golpeará con todo su impacto en el curso de nuestras vidas. Él hablaba de lo que en ese momento ya hoy se llama la digitación. Ahorita estamos en la digitalización. Y fíjense, si en ese momento era que nos golpeaba con todo su impacto, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Y fue muy interesante la frase que él puso en su libro, que es una vida auténticamente nueva. Y en ese momento no nos la imaginábamos. Y fíjense cómo estamos ahora imaginándonos que de verdad no imaginando nada, la estamos viviendo. Una vida totalmente nueva a través de 8 tendencias que de una u otra manera ya las conocemos, las estamos conociendo y las vamos a vivir de manera más profunda. Unas con un impacto muy positivo y otras con un impacto que aún todavía no sabemos dilucidar. Energía diversificada y renovable, comunicaciones instantáneas, el conocimiento globalizado, la producción descentralizada, la información compartida. A nivel social él hablaba de las familias no nucleares, el hogar electrónico, aunque él no usó ese término,
y el teletrabajo. Y de eso es lo que vamos a estar hablando ahora, de cómo esto se hizo realidad y ha seguido avanzando y creciendo. Ahora, ¿qué pasa? Que mucha gente dice, eso causó un caos. Y hay quien piensa que estamos en un caos que está relacionado con eso, pero no causado por eso, y que más bien la tecnología nos va a permitir que salgamos de ese caos. Entonces, por eso es que Bob Johansen, del Instituto para el Futuro, hablaba de que estamos en una época que en inglés se dice VUCA, en español se dice VICA, que es un mundo de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Volatilidad, imagínense ustedes, a cada rato aparece algo distinto. Incertidumbre, no sé qué hacer. Complejidad, aparecen muchas cosas al cada rato, entonces, ¿qué hago yo con todo eso? Y ambigüedad es que cuando voy a tomar una decisión, todavía no estoy seguro si la puedo tomar o no, o sobre qué premisa. Y entonces la gráfica que pusimos acá es precisamente a propósito, porque estamos en un mundo de mucha volatilidad, complejidad, incertidumbre y ambigüedad. Mucha gente cree que la tecnología ha causado eso. No realmente, o sí realmente, eso lo vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, pero la tecnología nos va a permitir entonces a transitar este camino de una mejor manera, siempre y cuando la aprendamos a usar de una mejor manera. Entonces, para adentrarnos un poquito en lo que es la transformación digital, lo que es este nuevo mundo, voy a darle la palabra a Omar Víctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias, Lila. Y bueno, y muchísimas gracias también a la Asociación Venezolana de Gestión Humana por esta oportunidad de compartir un tema en lo personal tan apasionante como es la transformación digital. El dilema de la transformación digital desde el punto de vista empresarial, seguramente la gran tendencia hoy en día se enmarca en dos grandes aristas. ¿Cómo podemos hacer, y esa es la gran interrogante para muchos, qué herramientas o qué tecnologías debo yo aplicar para poder ser desde el punto de vista tecnológico eficiente y poder llegar a esa tan ansiada transformación digital? O sencillamente, como lo están haciendo muchas empresas a nivel mundial, es adquirir herramientas, ponerlas en práctica y hacer la evaluación post-operativa de todo el fenómeno de digitalización y evolución que está dando el mundo en toda esta gran tendencia. Bueno, para hacer posible eso, necesitamos entonces hacernos una pregunta. Las revoluciones industriales, ¿qué componentes o qué características podemos establecer en todas ellas? Bueno, las grandes revoluciones industriales se caracterizan básicamente por tres grandes componentes. El componente social, por supuesto, el componente tecnológico, que es un poco lo que que lo vivimos a diario, y el gran protagonista acá para muchos es el componente económico. Entonces, bueno, hacemos una pregunta para todos. ¿Será posible, estamos hablando, Alvin Toffler ya lo mencionaba, su revolución 3.0, la tercera ola, asumaba la revolución industrial 4.0, pero sin embargo queremos ir un poquito más allá. ¿Será posible una revolución industrial 5.0? Bueno, vamos a descubrirlo entonces. El hecho es que estas grandes revoluciones nacieron en el siglo XVIII, la llamada Revolución 1.0, mediante el fenómeno de la mecanización. La característica o la palabra clave en esta primera revolución fue la mecanización en Inglaterra, en Londres, con la creación de las máquinas de vapor. En segunda instancia, la Revolución Industrial 2.0, casi 90 años después, con el fenómeno de la electrificación, la creación de luz por parte de sus grandes creadores, Volta, Tesla, Edison, entre otros, por supuesto que permitió el avance, la extensión de una jornada laboral, la extensión de una convivencia familiar, por supuesto en horas nocturnas, sin la necesidad de velas o otro dispositivo en ese momento asequible para todos. La revolución industrial 3.0, sin duda alguna, nace en los años 60, se consolida a principios de los años 70, y estamos hablando aquí del proceso de automatización. ¿Automatización de quién? ¿Por parte de quién? Bueno, de las grandes máquinas computacionales que podían generar y acelerar y codificar y dar respuesta en tiempo real de todos los grandes datos
o de las grandes operaciones que se estaban haciendo en ese momento y que todavía hoy en día dependemos de ellas. Entonces, por fin llegamos a esa tan ansiada revolución industrial 4.0, pero para ser justos, para muchos hay una pequeña brecha de lo que se considera una revolución industrial 3.5 con el fenómeno de la globalización. Eso ocurre a principios de los años 80 y se consolida en los años 90, específicamente en 1992, con la creación del Internet. Y es a partir de aquí en la que la revolución industrial 4.0 entonces entra en juego, y digamos que el antecedente principal, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, en aquella famosa conferencia en Cupertino, en California, por parte de Steve Jobs, aunque ha fallecido, pero Steve Jobs dejó su legado justamente en el 2007 con la creación de su famoso teléfono, el iPhone, que bueno, hoy por hoy para muchos es sinónimo de avanzada en el campo de la telefonía celular. Y justamente nace y se consolida entonces la Revolución Industrial 4.0, en este caso en Alemania, con la consolidación de que todos los procesos de la vida se pueden digitalizar, se pueden llevar a procesos totalmente, digamos, visibles o tangibles dentro, y simplemente con las herramientas, en este caso, nada más de nuestras manos, podemos consolidar esta tecnología. Sin embargo, y para tratar de ir respondiendo a nuestra pregunta el día de hoy, la revolución industrial 5.0 se caracteriza por una palabra muy particular, y es que queremos ahora personalizarla. ¿A qué nos referimos con personalizar? Bueno, si una característica tiene todas las anteriores revoluciones industriales, es que siempre uno estaba detrás de ellas, siempre uno tenía que perseguir a estas revoluciones y tratar de estar en la cresta. Oye, pero con la revolución 5.0 creo que va a pasar lo mismo. Pues aquí es donde entra la gran disrupción, el gran cambio de paradigma. Y es que ahora, ya teniendo todas las experiencias de las anteriores revoluciones y ahora conociendo de antemano todas las tecnologías que engloban esa revolución industrial 4.0, podemos entonces modelarla y dirigir a esa posible industria 5.0 hacia dónde queremos llevarla, hacia dónde queremos posicionarla. Y esa es la gran ventaja que nos ofrece el futuro. El personalizar para cada uno de nosotros, para nuestras empresas, es parte de la visión y, por supuesto, es parte de lo que queremos que se lleven hoy a manera de análisis, a manera de reflexión, cómo podemos entonces efectivamente ya hablar de una posible revolución industrial 5.0. A continuación ven de moda muy particular las grandes tecnologías que sustentan o que apoyan el ecosistema de Revolución Industrial 4.0. Bueno, lo vemos muy rápidamente, de forma muy dinámica. Vamos a empezar entonces con la fabricación aditiva, es decir, cómo a través de herramientas como la impresión en 3 dimensiones, la simulación virtual, la simulación que nos permite montarnos en unos aparatos y modelar la realidad sin tener las consecuencias en tiempo real, y la realidad aumentada que nos permite, sobre todo, por ejemplo, en casos de la telemedicina, hacer operaciones con un macro totalmente único, y consolidando eso con la realidad aumentada. Entonces, como decíamos, la integración horizontal y vertical, ciberseguridad, es la que ha marcado la pauta, y nosotros como gente 4.0 tenemos que conocerla, y son las famosas tecnologías de registro distribuidos, su acrónimo Distributed Ledger Technology, y conocidas como DLT, y este ecosistema DLT básicamente se estructura de 3 grandes componentes, como vemos a continuación. Tenemos el primer gran componente que seguramente lo hemos escuchado, pero
vamos a dilucidar el velo de este primer componente, que es la famosa blockchain o cadena de bloques. La blockchain o cadena de bloques no es más que pequeños bloques de información estructurados, codificados, puestos de forma secuencial y ordenada, pero encriptados, y que el uso más típico, la punta del iceberg, ¿verdad?, de esta tecnología no es más que el uso masivo del dinero digital, criptomonedas en este caso. Tenemos la segunda vertiente, el segundo componente fundamental de este ecosistema, que es el tempo. Aquellos que tocan seguramente un instrumento o saben de música saben que el tempo no es más que el movimiento, la velocidad de ritmos que hay que tener en una composición, una sinfonía. Y justamente haciendo la analogía, el tempo acá se refiere a que los datos tienen una velocidad fija en blockchain con el tempo, y gracias a esta compañía Radix, una compañía europea de última generación, crearon una blockchain sin encasillar la información, sino que la información ahora navega o viaja literalmente en este mar de información y logran que estos puntos de conexión de información se unen de manera dinámica, sin la necesidad de que estén todos estructurados o ordenados en bloques de información. Y finalmente, el tercer componente, la unión de los dos anteriores, son las llamadas DAC, los gráficos dirigidos de forma cíclica que permiten la interconexión, en este caso, del fenómeno conocido como ciudades inteligentes o Smart City, en donde una actividad o varias actividades diarias, digamos, ejercidas o relacionadas en esa ciudad permite la interconexión de datos en tiempo real y por supuesto que el beneficio es para todos los habitantes de ese ecosistema. Y particularmente hay maneras de monetizar la inteligencia, en este caso las ciudades inteligentes te premian, por ejemplo, si tú contribuyes a ese desarrollo, y una criptomoneda que está a la vanguardia de esa tecnología hoy en día, de origen alemán, por cierto, se conoce con el nombre de IOTA, ha marcado la pauta en todo el fenómeno de hacer tu ciudad inteligente, y para ello utiliza esta criptomoneda particularmente. El ecosistema blockchain, como vamos a ver, es bien particular. ¿Y por qué tenemos que hacer mención? Bueno, porque tenemos que entender un poquito más en profundidad ahora a qué nos estamos enfrentando. Y es que hoy en día todas estas palabras que se ven a continuación están enlazadas, están condicionadas a una única y sola palabra. Esa palabra son los datos. Es decir, con los datos yo pudiera observar lo siguiente. Podemos ver una particularidad. ¿Y en qué consiste esa particularidad? Bueno, que la cadena de bloques entonces, al estar totalmente relacionada, condicionada en este caso, y esto es lo que se conoce digamos, como el icono puntual entre ellas, y es que, como pueden ver acá, cada candado representa un bloque de información que por supuesto está encriptado, está protegido, y está a su vez interconectado por pequeños puntos amarillos, que los famosos nodos, que permiten validar la información. Y aquí entonces la cadena de bloques nos ofrece 4 grandes características per se de esta gran tecnología. Y es que, haciendo la analogía a un marco legal, se maneja esa información como un contrato totalmente inmutable, totalmente encriptado, en la cual todos los participantes o toda la comunidad entusiasta llega a un consenso, lo cual genera confianza y transparencia, y se ven protegidos, se ven apalancados gracias al fenómeno de la criptografía, que les permite entonces en códigos de programación proteger su información de una manera muy particular. Y lo más interesante es que el registro, la información que se levanta, queda almacenada en bloques de información totalmente únicos, totalmente no hackeables, y de ahí los grandes atributos que tiene esta tecnología hoy en día. Sin lugar a dudas, vamos ahora, eso es, digamos, lo teórico, vamos ahora a lo aplicativo, a lo práctico, a lo diario, a cómo la tan llamada libertad financiera a través de la economía digital, y en este caso la combinación de la tecnología, que ya nombramos que es pilar de las características de una buena revolución, y las finanzas, el fintech, ¿verdad? Entonces, finanzas con tecnología sin duda alguna nos pueden brindar esa tan ansiada libertad financiera.
Y bueno, hoy en día, como decíamos, la punta del iceberg tiene que ver con el dinero digital, el dinero intangible. ¿Y por qué hacemos esta acotación acá en este momento? Porque estamos seguros, eso sí lo puedo decir con toda responsabilidad, que el dinero fiduciario, las monedas que conocemos habitualmente de intercambio, dólares, euros, yuanes, van a desaparecer, ya sea por la inflación, ya sea por una situación particular social, o simplemente por el cambio que origina las economías en su dinámica actual. Y van a ser sustituidas o cambiadas por activos digitales, intangibles. En este caso, bueno, vemos la criptomoneda número uno por excelencia, en este caso estamos hablando del Bitcoin, cuyo valor hoy, miércoles, para esta hora, aproximadamente tiene un valor de $8.000. Es decir, entonces, que el dinero criptográfico, las criptomonedas, sin duda alguna, van a hacer el cambio de paradigma mediante herramientas de intercambio muy sencillas, como los teléfonos inteligentes, son las que nos van a permitir monetizar. Y particularmente en un caso muy puntual en el que estamos viviendo, en nuestro país, en un país en hiperinflación, esto sin duda alguna ha representado algo totalmente innovador. Para poder adentrarnos en este mundo necesitamos herramientas y así como tenemos pilares en cualquier sector empresarial y personal, aquí en este caso para adentrarnos en este mundo de economía digital necesitamos las famosas wallets o billeteras digitales. Básicamente existen tres tipos de wallets en las cuales yo puedo dar ese primer paso hacia mi libertad financiera. Están las wallets que necesitan siempre conexión con el mundo de Internet, en este caso son las billeteras hot, billeteras calientes, no importa desde dónde lo hagas, tu computadora, tu tableta, tu smartphone, lo importante es que tienes que tener conexión garantizada. Ese componente o esa garantía no se da de que tengas Internet, bueno, no importa, tenemos los segundos tipos de billeteras frías, que funcionan literalmente como un pendrive, en la cual yo puedo hacer toda mi gestión financiera y posteriormente cuando tenga internet nuevamente es que se actualiza la información, pero mi información está segura, inclusive con parámetros biométricos. Y finalmente, aquellos que quieran sentir o quieran otra vez ser tangible su dinero, tenemos las famosas billeteras de papel o paper wallets, y digamos que el elemento unificador en todos estos casos, independientemente de cuál utilices, es nuestro smartphone, como ya mencionábamos, nuestro teléfono inteligente. Entonces, el grito de criptorevolución en la economía ya ocurrió. El dinero fiat, fiduciario, va a desaparecer. Van a venir las monedas digitales, van a llegar los dólares digitales. Si es para aquellos que se están preguntando, bueno, ¿eso será cierto? ¿Será una fantasía? No, ya es un hecho. Y básicamente esto permite, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, imagínense tener una empresa de manufacturación, por ejemplo, una empresa que queremos hacer una planificación estratégica. Bueno, en esa planificación estratégica tiene que, por ejemplo, entrar ahora un sistema de nómina totalmente integral, pero a diferencia de los anteriores modelos, este lo voy a hacer, por ejemplo, con un pago en criptos. Sí, pero pago en criptos, eso es un mercado demasiado volátil, demasiado sube y baja, sin precedentes. Sí, pero hay monedas estables en las cuales tú te puedes posicionar y independientemente de que suba o baje otras monedas, estas stablecoin permiten el pago confiable y garantizado a tu personal y en tiempo real. ¿Ok? No importa si es feriado, no importa si es bancario, el dinero llega muy rápidamente. Aquí hacemos un breve momento de publicidad. Toda esa información, todo desde nivel 0 hasta nivel avanzado, está por supuesto en nuestros cursos, aprovechando ahorita el componente de pandemia en línea, por supuesto, virtual, de introducción a la criptoeconomía. Aquí daremos todas las herramientas necesarias como monetizar desde cero, casos particulares, caso Venezuela, caso personalizado. Bienvenida a la libertad financiera entonces. Y bueno, cuando decimos bienvenida a la libertad financiera, entonces es que la banca también, si existe gente 4.0, tiene que existir banca 4.0. Y el hecho de que ahora las finanzas conductuales, y aquí por supuesto este tema tan importante ahora, todo integrado en un software inteligente mediante inteligencia artificial, la ciencia de los datos y un componente en la cual Lila ahora seguramente nos va a dar un poquito más de luces. La psicología del comportamiento en finanzas siempre es algo muy relacionado a lo emocional. Y poder tener ahora la capacidad de hacer un análisis financiero íntegro, tratando de disminuir el componente emocional, es vital.
Y en este sentido, Liga, por supuesto, Esto es un mundo en sí mismo. No creemos que los mercados, o sea, el mundo está hecho por gente y los mercados están hechos por gente. Mientras más la transformación digital lo que busca es que seamos cada vez más autónomos, más independientes en nuestra gestión. Y cuando tú hablas de ser más autónomo y más independiente en tu gestión, eso significa ser más responsable de lo que tú haces. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Bueno, que tienes que estar más educado. Porque si eres más responsable de lo que tú haces y no conoces dónde están tus sesgos, dónde están tus prejuicios, entendiendo que prejuicio no es una palabra negativa, sino que es el juicio previo a la acción, entonces podrás actuar de una manera que no te convenga. Y en este sentido, el punto acá es que, y tiene mucho que ver con la filosofía general nuestra, es que la transformación digital, la economía digital, la tecnología financiera, la economía digital, como la quieras llamar, está enfocada a un centro, a volver a que el individuo es el centro, el individuo es autónomo, el individuo es libre, y por tanto, mientras más libre es, debe ser más responsable. excelente, Lila. Bueno, muchísimas gracias ese aporte. Continuamos entonces. El hecho entonces de, vemos los disruptivos del blockchain en el área financiera, vemos todo el potencial que tiene, por supuesto, para la economía a nivel mundial. Y bueno, vamos a integrar esto también con una de las herramientas más poderosas para todos. Y si no, no hubiese ha sido posible esta transmisión, que es el Internet. Y en este caso muy particular, como decíamos, no es cualquier Internet, es el Internet de las cosas. Es decir, cómo cualquier aparato, cualquier espacio ahora yo puedo integrarlo con sensores colocados estratégicamente, por ejemplo, en una oficina de última generación, lo que se conoce como el Smart Office, ¿verdad? Esas oficinas inteligentes. Y en cubículos particulares, yo puedo colocar entonces sistemas sin un solo cable, ¿verdad? Todo conectado de forma inalámbrica y supongamos que llega una empresa a darnos un servicio y queremos validar que no es una estafa, no es la empresa que se está haciendo pasar por otra, se está haciendo pasar por la que es. Eh, una validación muy rápida sería, por ejemplo, que esta empresa presentara su código QR y nosotros inmediatamente lo validamos, previo acuerdo, por supuesto, blockchainizado. Esas garantías hoy en día ya se dan. Entonces, imagínense tener tu oficina totalmente, tu espacio laboral totalmente desarrollado con esta tecnología, gracias al poder de la Internet, y tú puedas transmitir en tiempo real los datos, no importa qué distancia estés, siempre y cuando tengas los sensores y los mecanismos de transmisión de ellos, eh, esas cositas, esos detalles van a llegar totalmente integrales. Eh, y por supuesto, lo más importante acá es que eso permite una eficiencia y un ahorro importante, no solamente de energía, sino de las horas hombre que se utilizan en cualquier ámbito laboral y gerencial. Hay un componente importantísimo también, como decíamos, que es la ciberseguridad. Bueno, aquí les presento rápidamente a John Mack, muchos de ustedes ya lo conocen, el presidente ejecutivo de Alibaba, este monstruo financiero, tecnológico y que por supuesto ha arraigado todo un cambio social en Asia. John Mack es de los que, bueno, si el código QR te parece obsoleto ya, bueno, ¿qué tal ahora si, como todo el mundo tiene un smartphone, qué tal si tenemos un identificador de algoritmos faciales o de reconocimiento facial que permita validar todos los procesos? Ese Internet de las cosas, unido a tu reconocimiento facial, escaneo de iris y de tus características antropomórficas, permite entonces validarte para cualquier gestión, para cualquier tarea que quieras realizar, desde entrar a tu banca en línea hasta validar tu entrada a tu hogar. Entonces, esto y permite, por ejemplo, evaluar componentes de seguridad. Es decir, yo puedo evaluar, por ejemplo, en una petrolera, aquellas personas, ¿verdad?, que tienen unos requerimientos de seguridad muy estrictos, podemos entonces evaluarlo bajo reconocimiento facial, efectivamente. Con cámaras, inclusive ocultas, el reconocimiento o el seguimiento facial, índices de temperatura que están bajo las condiciones o están desarrollando los recursos o las normas, las pautas de seguridad necesarias para
desarrollar su actividad. Y esto rápidamente tiene que ver en que cada individuo, cada persona, finalmente va a transmitir esa información a través de un dato, a través de un número que finalmente se transforma en dato. Y este dato son los que van a alimentar nuestra Big Data, son los que van a llegar a ese cloud computing. Esa información va a estar validada y eso nos permite entonces afianzar y confiar en todo este proceso de robotización, en todo este proceso de masificación de la información, sin la necesidad de validarlo constantemente. Bueno, les invito para aquellos que quieran conocer a mayor profundidad, haciendo la analogía aquí con Lila, así como Alvin Toffler nos relató esa visión futurista en su momento de la tercera ola industrial. Bueno, Bernard Marr es todo un futurista ya para nuestra época, 2020, de cómo aprovechar la Big Data y las estrategias de inteligencia artificial para las empresas, para la gestión y planificación estratégica sin la necesidad, digamos, de pasar ese proceso de no posicionamiento. Es parte de todo el componente de transformación que queremos dilucidar hoy en día. Entonces, bueno, nada, para profundizar un poquito más en esa planificación estratégica y en esa gestión empresarial, bueno, Leila, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, continuamos de una manera. Gracias, Omar, por esa excelente introducción en cuanto a lo que es la tecnología en el mundo en general y en nosotros, la gente dentro del mundo en general. Vamos a entrar un poquito en detalle en cuanto al impacto que tiene todo esto en las empresas, la gente, los que trabajamos en las empresas y el trabajo que hacemos en las empresas. Hay una frase que a mí me encanta, que es producto de la conversación que se tuvo en la reunión del Foro Económico Mundial del año 2016, que fue dedicada a la transformación digital precisamente. Y es una frase lapidaria y al mismo tiempo vaticinadora, y que dice: el mundo está aún dirigido por migrantes digitales. Cuando los nativos digitales asuman el comando de empresas, universidades y naciones, los cambios serán mucho más dramáticos y acelerados. Es decir, todavía personas como yo, como Omar, como a muchos de los que nos están viendo y oyendo en este momento, que somos baby boomers, generación X, etcétera, etcétera, lo que yo llamo cédula de identidad inferior a los 20 millones aquí en Venezuela. Somos los que estamos todavía dirigiendo. Y miren lo que vamos empujando y lo que estamos logrando. Pero cuando nuestros hijos asuman el comando de las empresas, universidades y naciones, wow, el cambio va a ser mucho más dramático y acelerado, no solamente porque ellos lo están dirigiendo, sino porque la tecnología a su vez está haciendo su trabajo de prosperar. Y a nivel organizacional, ¿qué significa esto? Bueno, ahorita cosas muy sencillas y muy importantes. Cambios en las estructuras organizacionales. Las estructuras están cambiando de una forma dramática, ya no tenemos estructuras verticales hace mucho tiempo, ni siquiera pirámides invertidas como se veía hace algún tiempo. Estamos hablando, para usar la analogía del blockchain de Omar, estamos hablando de estructuras distribuidas, que vamos a hablar un poquito más allá de eso. Y para usar un ejemplo más en cuanto a lo que voy a mencionar ahora, que son las estructuras de poder. Un ejemplo muy sencillo. Generalmente, hasta hace un par de años, en un banco, la persona más importante después del presidente era el vicepresidente de sucursales de agencias. En una empresa de manufactura o de productos de consumo masivo, el más importante después del presidente era el vicepresidente de ventas. Hoy en día la cosa ha cambiado mucho, el poder ha cambiado mucho. En el banco ya no es tanto el vicepresidente de sucursales de agencias, porque, bueno, si nos pusiéramos a hablar de eso, pasaríamos mucho rato hablando de cómo está cambiando, como ya mencionó Omar hace un rato, el tema de la economía digital. Pero entonces ya el vicepresidente de sucursales de agencias no es tan importante, sino que más importante es el de tecnología y el de riesgo. Y en el caso de consumo masivo, ya no es el de ventas, sino es el de mercadeo y el desarrollo de productos.
Y entonces, ¿qué pasa? Cuando cambian las estructuras organizacionales y la de poder, cambia la cultura. Y vamos a adentrarnos un poquitico más al respecto a seguir. Ahora, para podernos adaptar a todo esto y para poder entonces construir todo esto, viene lo que desde hace algún tiempo se venía hablando de la cultura ágil y los procesos humanos. Esto, ¿qué es esto? ¿Es producto o es causa de esto? Bueno, es las dos cosas. Para, para poder asumir una transformación digital, como vimos en el BUCA y el VICA, lo que vimos hace un rato, tenemos entonces que tener una cultura adaptativa, ágil. Es decir, una cultura que esté más concentrada en el crear valor para el cliente, en crear valor para el trabajador, en adaptarse al entorno, más que en como se hacía hace mucho tiempo, en tener unos procedimientos, unos procesos muy desarrollados, que terminaban siendo anquilosados. Por eso que hoy en día se habla de procesos magros, donde prevalece la producción de lo que se llama hoy un producto mínimo viable, es decir, crear un producto que puede ser aceptado por un público mínimo, un público objetivo, interesante, que entonces nos retroalimenta para seguir creando. Entonces es lo que se llama la iteración hoy en día. Y esto realmente no es del todo nuevo, viene desde la época de los círculos de calidad, pero como los círculos de calidad se estaban creándose dentro de una cultura organizacional, una cultura mundial distinta a la que tenemos ahora, lo hemos venido evolucionando y nos está ayudando muchísimo. Entonces estamos hablando de ponerle el foco al cliente, el foco al resultado, el foco al producto. Y la cultura apalanca y además responde. Entonces, fíjense, las competencias esenciales para una cultura ágil, después de todo lo que nos habló Omar, uno diría, bueno, es que sí, Big Data, no, las competencias esenciales siguen siendo humanas. Manejo de la ambigüedad, innovación, negociación, sobre todo internamente, porque si, por ejemplo, estamos en una organización tradicional, desarrollo de productos, peleando con ventas, como negocio que el producto está listo para que tú me lo vendas. Entonces viene el concepto de producto mínimo viable, por ejemplo. Comunicación, por supuesto, que es la base de todo en la vida. La flexibilidad para entender lo que yo estoy viviendo, lo que está viviendo el otro. Un trabajo en equipo de alto desempeño para que todo termine en el foco en el cliente. Entonces, todo esto, ¿cómo impacta en la gestión del talento humano? Bueno, ya lo hemos visto, Omar ha dado ejemplos excelentes y ustedes se lo suponen muchísimo. Aquí no vamos a hablar solamente de la gestión del talento humano, o sea, de la gestión de la gente de recursos humanos o la gente de talento humano. Vamos a hablar de la gestión del talento que ya sabemos que hoy en día más que nunca es responsabilidad de todos y cada uno de la organización, no solamente de los líderes, sino de todos los que podemos tener algún impacto en la organización. Bueno, primero que nada está el miedo, que ahorita lo tenemos de una manera muy importante, pero si lo estamos viviendo, es que hay trabajos que mueren, hay trabajos que nacen, hay trabajos que cambian. Sí, efectivamente, hay reducción, con todo esto de la transformación digital, hay reducción de empleos humanos. Por ejemplo, los controladores aéreos ya no tienen el rol protagónico que siempre tuvieron. Ahora hay una estructura tecnológica que entonces apalanca una decisión que puede tener un ser humano. Vamos a poner un ejemplo más sencillo, más simple, los archivadores. En las empresas, por ejemplo, en los bancos, siempre había una oficina muy grande donde estaban los que archivaban los expedientes de los créditos, por ejemplo. Ya eso no está sucediendo. Entonces uno dice, esa gente que hace, ya vamos a hablar
eso. Tenemos entonces también que sucede que se reducen sus empleos porque esa gente no tiene que hacer esas tareas. No es que la persona ya no es necesaria, es que esa persona ya no tiene que hacer esa tarea porque entonces nos vamos a la creación de nuevos empleos. Que ya no es entonces hacer la tarea rutinaria, procedimental, sino que viene la tarea más analítica, más creativa, más de adaptación al mundo que estamos viviendo. Por eso que hablamos entonces que hay aumento de algunos empleos humanos, que más adelante lo voy a repetir, que tiene que ver con que, aunque estamos en un mundo de transformación digital, y que pareciera que todo es robot, tecnología, números, máquinas, no, lo humano está prevaleciendo. Ciertamente hay tareas no posibles por los humanos, que tiene que ver con lo que Omar les describió muy bien hace un rato, que es la capacidad de almacenar, procesar datos en una cantidad y a una velocidad que los seres humanos realmente no podemos. Pero entendamos que es datos. Los datos no son información, sino son analizados por el ser humano. Entonces, ahí veamos que no hay trabajos que mueren, es verdad, y que tenemos que agradecer que mueran, porque entonces permitimos evolucionar. Hay trabajos que nacen, qué bueno, porque ahora tenemos capacidad de crear y aprender nuevos trabajos. Y hay trabajos que cambian, porque entonces yo puedo crecer organizacionalmente. Entonces, resumiendo, es que hay una migración de capital humano por sustitución de la persona por las máquinas en muchos trabajos. Pero no es esto, no es la pelea del robot con el ser humano. Es que muchas tendencias muestran que el futuro del trabajo será más humano y menos rutinario, más creativo. Todos los trabajos que crecerán en valor serán relacionados con las necesidades humanas. Y en las empresas entonces tenemos algo muy interesante, y esto tiene que ver con, bueno, otros cambios en transformación digital que tienen que ver con la salud, por ejemplo, y muchas otras tendencias, muchos otros cambios, muchas otras olas que tienen que ver con la transformación digital, que son de la transformación digital, y es que, por ejemplo, la expectativa de vida del ser humano ha cambiado, ha aumentado mucho recientemente, y entonces resulta que en una empresa convivimos 5 generaciones. 5 generaciones significa desde una persona que puede tener 70 o más a una persona que tiene 25 o menos. Eso implica que están conviviendo valores, percepciones, prejuicios, paradigmas, maneras de manejarse, maneras de pensar lo que es la autoridad, maneras de pensar lo que es el liderazgo, maneras de pensar lo que es la subordinación, maneras de pensar de cómo yo hago mi tarea, maneras de pensar de cómo yo manejo mi tiempo, maneras de pensar de cómo yo me comunico, maneras de pensar de cómo yo trabajo en equipo, maneras de pensar de cómo yo tomo mis decisiones, manera de pensar de cómo manejo el cliente interno y externo, y no solamente de pensarlo, sino de hacerlo. ¡Wow! Es un gran reto. Es un grandísimo reto, porque eso significa que la organización debe revisar los valores que lo sustentan. Un ejemplo muy sencillo que voy a poner es, yo estaba dictando una charla hace unos días en una empresa y estaba uno de los participantes pegado al celular. En otros momentos de mi vida yo hubiera dicho, este muchacho me está faltando respeto. Y resultaba que no, que el que estaba prestando atención más que nadie era él, que estaba tomando notas en su celular de lo que yo estaba diciendo. Un ejemplo muy simple. Y expandamos eso a todo lo que vivimos en la organización todos los días. Entonces, nos viene relacionado con la lámina de que todavía somos los migrantes digitales, los que estamos liderando las organizaciones. Nos toca a nosotros, los migrantes digitales, preguntarnos qué tanto estamos y estaremos escuchando a las nuevas generaciones. Por ejemplo, sencillo, el muchacho está pegado al celular, ¿qué hago yo? Lo regaño, le digo falta de respeto, le digo no está prestando atención,
o entiendo cuál es su manera distinta de actuar y me apalanco en ella. Y entonces pensamos, bueno, ¿qué pasa con la estructura organizacional y los cargos? ¿Qué pasa para empezar, para poder cumplir con la estructura y llenar los cargos con el reclutamiento y la selección? Y aquí tenemos algo muy, muy disruptivo cuando es un robot el que te entrevista. Y la imagen que tenemos aquí puede ser cómica, pero piensen en las plataformas de reclutamiento y selección que se están usando ahora. Te voy a poner, por ejemplo, una que me gusta mucho, que es Torre, que es la creada por la empresa de Alexander Torrenegra, que es el famoso Shark Tank de Shark Tank Colombia. Estamos hablando de una plataforma que tiene hoy más de 13.000 cargos para 130 países y todo lo maneja un robot. Porque el robot, uno de una manera muy intuitiva piensa que es un muñequito como el que tenemos aquí en la imagen. No, es una plataforma muy grande, como Mar les hizo ver hace un rato, que maneja una serie de algoritmos que permite, óigame bien, no es tomar decisiones, permite proponer un dato resolutivo que hace que luego el humano tome decisiones. Porque eso es muy importante. No es que el robot toma la decisión, el robot te propone una solución a un camino resolutivo al algoritmo. El que toma la decisión finalmente siempre vamos a hacer nosotros. Y luego viene entonces que vamos a seleccionar gente ¿para qué? ¿Para qué tipo de cargos? Se habla hoy de cargos híbridos. Cargos híbridos como que, por ejemplo, yo estuve hace poco en una feria universitaria y me llamó mucho la atención que hay varias universidades europeas que ya tienen cargos que se llaman que son cargos de gerente en transformación digital. O para tomar entonces algunas herramientas que tienen que ver con blockchain y los smart contracts. Si yo soy el vicepresidente, si yo quiero una persona que maneje los aspectos legales de mi empresa, yo quiero un abogado que sepa de programación o quiero un programador que sepa de ley. ¡Wow! ¡Qué reto a la hora de reclutar y seleccionar! Y el manejo de la Big Data. ¿Cómo voy yo entonces a analizar cuando yo tenga mi base de datos de elegibles? ¿Cómo yo voy entonces a saber, cómo yo voy a saber entonces combinar esos datos para poder llegar al que verdaderamente me interesa? En cuanto a los cargos, estamos hablando siempre de equipos multifuncionales. Hablábamos hace un momento de equipos de alto desempeño y ciertamente para usar nuevamente la imagen del blockchain, las estructuras ya no van a ser verticales, son estructuras distribuidas. Entonces tenemos equipos multifuncionales y ya sabemos que en muchas organizaciones hay robots como integrantes. Y en muchos casos no es el integrante, es el supervisor. Hay empresas en el mundo donde el que supervisa el cumplimiento de la distribución bueno, no aplica para el día de hoy, pero sucede, el que supervisa el cumplimiento de la distribución de un camión que lleva, vamos a llamar frutas, de una ciudad a otra, el que supervisa el cumplimiento es un robot. Entonces eso nos lleva a pensar cómo valoro y compenso. ¿Cómo valoro el cargo si parte del rendimiento del cargo de esa persona, se parte del rendimiento de esa persona tiene que ver con la supervisión de un robot? O sea, de una estructura tecnológica que le dice, mira, si estás cumpliendo, te falta mucho, te falta poco, estás gastando mucha gasolina, estás gastando poca gasolina. O cuando hablamos de equipos multifuncionales, en los cuales obviamente ya, si estamos hablando de un producto mínimo viable, como decía hace un rato, ese producto mínimo viable no es solamente responsabilidad de desarrollo de producto, es responsabilidad de todos en la organización. Entonces estamos enfrentando un reto fantástico, sistémico, para entender cómo nuestra organización
se está transformando gracias y a favor de la transformación digital. Entonces, el aprendizaje y la capacitación cambian radicalmente. Cambian en contenidos, en métodos y nivel. Ya no es que yo te digo a ti el curso, que tienes que ir a un curso de. Entendemos que hay programas, sobre todo en nuestro país, que tienen que ver con regulaciones, ¿sí? Seguridad de salud laboral, yo que vengo de la banca, hay una serie de regulaciones allí, por supuesto hay que cumplirlo y eso aporta a la productividad. Sin embargo, hoy se habla del microaprendizaje y el aprendizaje instrumental. ¿El microaprendizaje qué es? Como el mundo está cambiando de una manera tan radical, bueno, tengo que aprender ahorita lo que necesito ahorita y aprenderlo bien. Y aprender para qué. ¿Para qué voy a aprender? Los métodos, por supuesto, indudablemente, ahorita estamos viviendo en nuestro país una situación muy interesante en que las aulas virtuales, el e-learning, el entrenamiento remoto, todo eso se ha convertido en una cosa que pareciera que fuera lo mismo, aunque no lo es, pero bueno, todo es un esfuerzo por mantenernos aprendiendo para nuestros hijos y para los adultos, pero mantenernos aprendiendo para poder continuar. Entonces, sí, el aprendizaje y la capacitación cambian en contenidos. El contenido es más instrumental, más aprendo para algo que es importante ahorita. Los métodos, e-learning, aulas virtuales, presencial todavía, blended, presencial nunca se va a dejar, pero por supuesto, todo eso. Y el nivel, dependiendo de lo que yo necesite en cada un momento. Entonces, ¿qué pasa con el que se encarga de esto? Que más que imponer una estructura, lo que busca es crear una plataforma de trabajo colaborativo que intensifica el interaprendizaje. Y aquí nos volvemos a un concepto que se manejó mucho a principios de los años 2000, que era el aprendizaje organizacional. Y aquí entonces nos preguntamos, ¿qué tanto estaremos aprovechando y transmitiendo la experiencia de los veteranos? Esto es un momento y tiene que ver con el concepto de aprendizaje organizacional, en el cual se hace crucial desarrollar las herramientas para que la gente que conoce desde hace tiempo, que diseñó, que creó, que entiende muy bien cómo funciona nuestra organización, nos lo deje para que nosotros podamos absorberlo y, por supuesto, mejorar. Pero nunca dejarlo atrás. Y bueno, por supuesto, se acabaron las 8 horas presenciales. O sea, si alguien no sabe de esto, no está viviendo en este mundo, ¿no? Ahora, esto es un reto, porque hablamos entonces del teletrabajo. El teletrabajo significa, y ustedes seguramente lo han visto por todas las redes sociales, que ha habido muchas de sugerencias al respecto, significa una disciplina, una manera de comportarse, una manera de actuar que no es que tiene su estructura, no es que es inestructurado, tiene su estructura. Eso trae relacionado, aunque esté dentro de la institución en sí, físicamente hablando, no, de la experiencia del empleado. Porque, ¿qué pasa? Todo lo que nos está trayendo la transformación digital implica que podemos conocer, gracias a los análisis de los datos, conocer mejor a nuestros empleados, así como podemos conocer mejor a nuestros clientes. Se habla de la gestión centrada en el cliente. En salud se habla de gestión centrada en el paciente. Y en las empresas se habla entonces de la gestión centrada en el empleado. Entonces, ¿cómo yo puedo construir soluciones? Ya hablamos ahorita de adiestramiento, pero soluciones de bonificación, soluciones de mejoría
con soluciones de salario, soluciones de cualquier tipo que estén centradas, que estén segmentadas a un nivel que es, como dijo Omar al principio de esta charla, personalizado. Y viene entonces un respeto por lo que es la autogestión del tiempo laboral. No importa dónde está el trabajador, él se autogestiona y entonces nos devolvemos a la estructura, nos devolvemos a la valoración de los cargos, y es que entonces hablamos no es de cumplimiento de tareas, sino de logro de resultados. Y con el teletrabajo y con una tendencia que, wow, o sea, yo estoy abrumada todavía leyendo sobre los artículos al respecto. Para el año, se dice que para el año 2025, que es casi que pasado mañana, más del 60% de la población laboral del mundo va a ser freelancer, va a ser individual. Y bueno, con lo que nos está pasando ahorita, no sabemos si ese número va a cambiar, creemos que va a cambiar mucho más. Entonces, vamos a tener quizás personas que van a ser freelancers. Entonces, freelancer es que va a trabajar para mí, va a trabajar para ti, va a trabajar para él, va a trabajar para ella. Y entonces nos preguntamos lo que estamos acostumbrados a trabajar en organizaciones y trabajar en cultura, compromiso, en el compromiso del trabajador con la organización va a ser con cuál, con la mía, con la tuya, con la de ella. Entonces, ¿cómo no es robarle el compromiso del trabajador al de allá ni al de acá, sino cómo entonces las empresas podemos competir, podemos trabajar en conjunto para que ese trabajador que me trabaja a mí, que te trabaja a ti, le trabaja a él, pueda entonces estar comprometido con todos nosotros de una manera coherente. Y bueno, esto nos devuelve al reto de convertir a los trabajadores en accionistas cuando se puede, o cómo hacerlos aliados. O sea, el compromiso del trabajador con nosotros es un tema muy importante hoy en día. Y vienen los líderes, por supuesto. No estoy hablando solamente de los líderes de recursos humanos, es un tema de más adelante y de un webinar que vamos a tener dentro de unos días. Es de todos, porque el cambio cultural, el cambio organizacional, sabemos que todavía hay muchas empresas que consideran que eso es solamente la gente de recursos humanos. No, somos todos los líderes transformadores digitales. ¿Y cuál es el reto? Utilizar las tecnologías cognitivas. Y ya me voy a devolver un momentito ahorita. Es utilizar más y mejor las plataformas colaborativas y construir equipos de trabajo que puedan interactuar de manera ágil aplicando nuevas metodologías que en definitiva mejoren la aproximación al cliente como organización. Y las tecnologías cognitivas me llevan a mí a una reflexión muy tecnologías, las TICs, las tecnologías de información y la comunicación, son producto de procesos cognitivos. Entonces, las tecnologías cognitivas, las tecnologías que nos dan para que aprendamos a pensar y producir mejor, son sencillamente una forma más estructurada, más rápida y más productiva y más exacta de que nosotros podamos pensar más rápido y más exacto para entonces construir equipos de trabajo que podamos interactuar de manera ágil aplicando esas metodologías que en definitiva mejorarán la aproximación al cliente. Entonces, eso nos deja a los líderes organizacionales 5 tareas fundamentales. Indudablemente, alinear la cultura corporativa. Cultura corporativa, o sea, organización que no tiene dentro de su misión, visión y modelo de negocio la tecnología digital, tiene que revisarlo. Impulsar el desarrollo de líderes digitales. Y no son los líderes de tecnología, no es la gente de TI. Líderes digitales son líderes en toda la organización que entiendan muy bien lo que es transformación digital y la palanca.
Eso nos va a llevar, por supuesto, como ya hemos visto someramente, redefinir y organizar los subsistemas en todas las áreas, crear una red que potencie la innovación, que sea transversal y acelerar el proceso de aprendizaje colectivo. Y esto entonces se convierte en un ciclo virtuoso. De manera tal que superemos lo que hay autores que llaman el atrincheramiento cognitivo. Y aquí puse una trinchera de la Primera Guerra Mundial, pero no es que solamente los viejitos son los que se atrincheran cognitivamente. Hay estudios que muestran que muchas veces encontramos que los más jóvenes son los que están y es que la cosa solamente es así, porque es digital, porque solamente es digital, porque solamente es a través de una red social. No, la idea es que todos, tanto los viegenials como los millennials, tenemos que abrirlo porque vamos a estar compartiendo tiempo, espacio, tanto físico como psicológico como cultural, por un buen tiempo. Abrir el entrenamiento conectivo y, sí, claro, la trampa de la experiencia, y es que los que todavía somos los líderes de las empresas entendamos que lo que vivimos hace 10, 15, 20 años estaba bajo paradigmas distintos. De manera tal, porque aquí todo es muy positivo, de crear un clima de adopción, donde todos quepamos para realmente asumir la transformación digital y hacer que ella sea lo que realmente es. La causa, el medio y la consecuencia de nuestro gran crecimiento. Entonces, la pregunta crucial aquí es, ¿cuán listos estamos para asumir estos retos? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No dejen de seguirnos en nuestras redes, Educare University, y pronto tendremos nuestra página web, educareuniversity.net, que está en revisión. Y lo que queremos ahora es compartir con ustedes sus opiniones, sus reflexiones respecto al tema que hemos venido conversando. Gracias, Omar, por estar. Muchísimas gracias, Lila, de verdad por la oportunidad. Bueno, y una vez más ratificar entonces la participación de todas las personas del día de hoy y una vez más agradecer a todo el grupo de Mirce, Sara, por todo el acompañamiento y bueno, finalmente a la Asociación Venezolana de Gestión Humana por esta gran oportunidad. Bueno, abierto sus comentarios y preguntas. Bienvenidos.